negra. Aló, aloha, buenísimas tardes para todos. Bienvenidos a otra tarde negra acá en Radio 0, 104.3 en Montevideo, 101.5 si estás en Punta del Este, Radio 0.uy, para que puedas escucharnos en la parte del mundo que estés, o en la parte del país que estés. @ Radio 0, 104.3, seguinos en Instagram, en la web. Te cuento, por si no lo sabías, ahí están todas las notas que venimos haciendo, o bueno, por lo menos casi todas, por suerte son un montón, así que si no las pudieron escuchar, bueno, no hay excusa, después pueden hacerlo. Empezó a llover en Montevideo, una lluvia ahí como esa que rompe los cocos, esa para... Yo hoy me había lavado el pelo temprano y decís, ay, lo tengo suavecito, lo tengo lindo para que te agarre la lluvia esa que parece que estuviera hecha solamente para que no se te seque la ropa y para que el pelo se te arruine. Bueno, no importa. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos. La vieja está en la cueva. ¿Qué? Esas canciones que uno canta, ¿por qué las canta? ¿No? Bueno, el arranque del programa de hoy se me dio. Hay días que yo llego acá y empiezo a viajar y digo, no sé, hoy desayuné con Sócrates o con Platón o con el que pinte, ¿no? Allá, no sé, un plato grande, decir, ay, las cosas que tiran por acá. Bueno, y a partir de hoy, yo digo a partir de hoy porque espero que venga semanalmente, vamos a ver si lo pronuncio bien. Bernardo Borkenstein. Exacto, muy bien. Qué bien. ¿Cómo estás, Marinel? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué digo que espero recibirlo todas las semanas? Porque, bueno, en realidad él viene para hablar de filosofía, pero también sos químico farmacéutico. Sí, lo que soy, digamos, evitando una sendiqueada, es químico farmacéutico. No buscamos el título de filosofía. No. He estudiado. Química entre los... La rapidez que tiene. Ese fue Sato, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, para los que creen muchas veces que si uno va por el lado de los números, no se puede ir por el lado de las letras. Exacto. O viceversa. Bueno, eso me pasó cuando tenía unos 30 años, 29 años, que sentí que la química me encantaba, no sería otra cosa para trabajar, pero me faltaba algo. Y me fui a Humanidades a estudiar filosofía, donde estuve muchos años, pero no me recibo. No tenemos el título. Me queda poco, pero después en la vida real, a los 30, 40 ya no es lo mismo para hacer una carrera. Es compleja. Bueno, lo que sí tengo son publicaciones, he publicado mucho. Claro. Bueno, es que a veces, más allá de que por supuesto siempre hay que intentar recibirse, sí, tener el título, ¿no? Sin lugar a dudas. Y muchas veces la práctica, ¿no? Practicar una disciplina es lo que hace al maestro, ¿no? Sí, pero aparte hay otra cosa que es compleja en el tema de la filosofía. Yo te puedo decir, soy un químico. Uh-huh. O sea, uno se recibe químico, es químico. Se recibe de maestra, es maestra. Y se recibe de ingeniero, es ingeniero. Pero el que se recibe de licenciado en filosofía, es difícil que diga soy filósofo porque tiene otras connotaciones. Exacto. Entonces, filósofo es algo que generalmente alguien dice de vos, pero queda medio petulante si lo decís tú. Claro. Yo lo que digo es que soy un divulgador. Soy un divulgador tanto de la ciencia como de la filosofía. Bueno, de hecho, a mí me gustaba mucho filosofía en el liceo, pero siempre estaba eso de que cuando uno tenía escrito de filosofía, estudiaba como ciertas cuestiones, pero después era el típico escrito que decía, en esta payamos y en esta tiramos lo que sentimos, ¿no? Y lo que nos parece. ¿Hay un poco de eso? Sí y no. Ajá. O sea, porque hay una acepción, digamos, coloquial, que dice que cualquier charla del boliche se le dice filosofar. Claro. Pero eso se parece tanto a la filosofía como el papi básquetbol se le parece al básquetbol de la NBA. O sea, y tomar la pelota no es hacer básquetbol. Entonces, probablemente eso pasaba porque el profesor ya estaba del otro lado, no quería saber nada y no se ponía muy estricto. Y eso pasa porque
yo soy mayor que tú, cuando yo iba al liceo, que estábamos en plena dictadura, en los finales de la dictadura, los programas eran horrendos. Entonces los profesores tenían que lidiar con autores espantosos. Por ejemplo, enseñarle filosofía griega a estudiantes que no conocían la historia de Grecia. Claro. Hasta que no conocían la geografía de Grecia, o sea, de la Grecia antigua. Entonces no te podías ubicar, no tenías contexto. La filosofía, y sobre todo la historia de la filosofía, es muy entretenida. Eso es lo primero que hay que entender. La filosofía es divertida porque pensar es entretenido. Claro, sin duda. Pensar, ¿no? Claro. ¿Qué es pensar, Bernardo? Mira, generalmente decimos que pensar es eso que nos pasa en la cabeza permanentemente, pero no necesariamente, no cualquier flujo de contenido mental es pensamiento, ¿tá? Porque tenés impresiones sensoriales, cosas que ves, que oís, que sentís con el tacto, tenés recuerdos, tenés imágenes, la capacidad justamente imaginar, quiere decir producir imágenes en la mente. Pero cuando todo ese flujo, sumado a ese monólogo interior que tenemos, adquiere un orden, o sea, tiene un flujo ordenado, ahí estamos pensando. Cuando estamos concatenando un momento del pensamiento con otro, con algún criterio X, o sea, no es el mismo el que vamos a poner cuando estamos viendo una película atentamente a cuando estamos discutiendo con una persona o ahora que estamos conversando en la radio. Entonces, literalmente es poner los patitos en fila. Me encantó. Pará, y viste que uno asocia como, no sé, uno piensa en filosofía o en filosofar y se imagina a un intelectual, ¿no? Alguien con lentes, siempre de pelo corto, o podría llegar a ser más hippie también, a lo que conocemos como hippie. Sí, entiendo lo que decís. Hay estereotipos que en realidad no tienen nada que ver. Uno de mis maestros, Gustavo Pereira, es un tipo extremadamente pintún, elegante y jugador de fútbol. O sea, le quiero decir, es un estereotipo que no coincide con la realidad. Aparte, muchísimos filósofos eran personas muy ganadoras con el sexo opuesto, o el propio, el que te gustara, yo qué sé. Bátimo, por ejemplo. Entonces, no es verdad que es una especie de nerd aislado de la realidad, con lentes gruesos, claro, que está encerrado con unos libros todo el día. No necesariamente. Lo que sí es una persona que tiene una cierta capacidad de abstraerse de las interferencias del mundo exterior y pensar en un tema que no se puede monetizar rápidamente. O sea, primero tiene la capacidad de pensar en algo que está a flujo del tema, los nenes, las cuentas, la mascota, la compra del supermercado, de lo cotidiano, más allá. Y justamente, la filosofía en lo cotidiano. Sí. ¿Cómo se maneja? Bueno, no es mi tema, pero es una rama de la etología, la filosofía del comportamiento, o quizás incluso de la filosofía del conocimiento, de la gnoseología, depende cómo la encares. A mí personalmente no es un área que me haya interesado investigar ni pensar sobre ella. Yo me he dedicado a publicar sobre filosofía del teatro. Es el área en el que me ha tocado más producir académicamente, digamos. He llegado a dar conferencias en congresos y eso. Pese a que a mí la que me hubiera gustado poder desarrollar, pero hubiera requerido que me entregara profesionalmente, es la filosofía de la química. La filosofía de la química la pude estudiar, pero no pude dedicarme a ella como me dedico a la química. No se me hubiera ocurrido que existe la filosofía de la química. Sí existe, y existen muchas además, porque existe una ética de la química, existe una filosofía del conocimiento químico, existe lo que podríamos llamar una antropología de los científicos que hacen química. Sí, todo eso es parte de la epistemología. Entonces yo te planteo un problema filosófico de la química rápidamente. Sí. Por ejemplo, ¿las vacunas contra el COVID tienen que ser obligatorias o no? Mira por dónde porque venía. Todas las objeciones que se le hacen son químicas. Me dejaste, no se me hubiese ocurrido jamás. Claro, o sea, si bien son biológicas también, se habla de la toxicidad, de que no están probadas, de que no están validadas, todos esos son temas bioquímicos. Entonces te digo, por ejemplo, un medicamento que puede salvar 500.000 vidas que están en peligro ahora. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos los 4 o 5 años que lleva garantizar la seguridad y que esos 500.000 se mueran? ¿O salvamos a los que podemos estos 500.000 y seguimos con los estudios por otro camino? Bueno, es un problema ético de la farmacología, de la farmacoquímica aplicada. ¿Y a eso no te dedicas?
Bueno, en eso he debatido y he trabajado un poco, pero a nivel de divulgación, un poco más. No he podido a nivel académico, tipo hacer un doctorado ni nada de ese tipo. Y doy talleres de filosofía en lo que manejo el criterio de lo que se llama pensamiento complejo. ¿Sí? Entonces esa es una actividad de filosofía para no filósofos que permite acercar la manera filosófica de pensar a temas muy variados. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, cómo discutir en Twitter. Es todo, qué imponente. Es que nada del humano nos es ajeno. La filosofía, como decía José Pablo Feynman, es la totalidad de las cosas, porque piensa la totalidad de las cosas. No hay absolutamente nada en el universo, en el ser humano, que no sea tema de la filosofía. Claro. Por eso se sobreentiende que ninguna persona que se dedica a esto domina todas las áreas. Claro. Es imposible. Sí, obvio. ¿Qué cantidad de información? Yo cuando me voy de acá, voy recalculando todo lo que este cerebro puede procesar, pero claro, uno cree que está alejado de la filosofía. Bueno, yo hice quinto humanístico, sexto derecho, después estudié profesorado de literatura. Ah, bueno. Sí, no lo terminé, es un pendiente ahí, pero me encanta. Y bueno, todas las cuestiones con letras, por supuesto que me gustan, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con un debate también me encanta. Bueno, evidentemente entonces la filosofía va por todas las ramas. Claro, porque cualquier tema que tú puedas elegir, el que se te ocurra. La mujer. Hablando de la semana, bueno, ayer fue el 8M, pero bueno. No voy a hablar de eso porque me vas a decir que hago mansplaining. No, me parece genial hablar al respecto. Es un tema muy amplio, pero por ejemplo, si habláramos de un aspecto, por ejemplo, los derechos laborales de la mujer. Una forma es ocuparme, por ejemplo, si soy legislador o si soy un administrativo, ocuparme del tema de los derechos laborales de la mujer, que no solamente incluyen igual salario por igual tarea, sino la posibilidad de que la licencia maternal y paternal sean iguales. O sea, no solo la mujer sacrifica una gran cantidad de meses mientras el hombre no pone en peligro su trabajo, que haya acceso a determinados servicios, que las empresas grandes tengan guardería, millones de cosas, sala para lactar, montones de cosas. Que eso es hacer, por ejemplo, teoría laboral, no es filosofía. Pero si vos te pones a pensar cómo deberían ser las condiciones laborales de una mujer, ahí estás haciendo filosofía de las relaciones laborales, porque estás meditando en un asunto prescriptivo, cómo debería ser. Cada vez que vos te preocupás de cómo debería ser algo, de última estás haciendo filosofía en algún nivel. Impresionante. O sea, la filosofía puede ser descriptiva o normativa, pero si se queda en lo descriptivo, en decir lo que hay, está renga y está fallando en su verdadero cometido. Hoy bromeabas con Platón. O sea que Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles, y Platón era un seudónimo que le había puesto Sócrates porque tenía las espaldas muy grandes. ¡Qué imponente! O sea, conocíamos el apodo. Claro, ¿no? Exacto. El apodo de Platón. Lo llamamos como si fuéramos el amigo de él. Obvio. ¿Por qué no sienten que son amigos de uno, no? Vivimos toda la vida con ellos. Es que no importa qué filósofo leas, en algún punto te va a meter una cita de Platón o de Aristóteles. Fueron tan fundacionales, tan importantes para lo que vino después, que nadie se escapa de eso. Pero bueno, con respecto a Platón era un filósofo que a través de su maestro Sócrates, que de alguna manera era el protagonista de sus obras escritas, Sócrates no dejó nada escrito, constantemente discurría sobre cómo deben ser las cosas. Y no había un tema que no le entrara. ¿Cómo debe ser la ciudad ideal? La ciudad es un país para un contexto griego, ¿verdad? ¿Cómo es el amor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es el alma humana? ¿Cuántos temas para todos los miércoles que vamos teniendo? Bueno, ya me adelantaste las columnas. Y no solamente desde el punto de vista de la filosofía helénica, tenemos la filosofía del siglo XX y del siglo XXI también. Hannah Arendt, que hizo grandes estudios. Hay una discusión sobre si Hannah Arendt es o no una filósofa, pero es una pensadora imprescindible sin duda, sobre el tema del holocausto y qué lleva a un ser humano a cometer esos crímenes.
bueno, el tema que está hoy en día de bioética. Rusia y Ucrania, algo. Bueno, pero ponele que ahí me gustaría tener a algún profesional de otra área, como un historiador, en la conversación de A3. Lo tenemos. Porque lo traemos. Sí, bueno, y hablamos todos juntos. Porque el tema es demasiado complejo para atacarlo desde un lado solo. No, no atacamos nada. No, es una metáfora, por supuesto. Pero bueno, yo estoy leyendo a un militar del siglo XIX o XVIII, no me acuerdo exactamente en este momento, creo que XIX, que se llama von Clausewitz, que escribió un libro de la guerra, donde hace una teorización de qué es la guerra, cómo debe ser la guerra, que es maravillosa. Y lo escribió antes de que hubiera globos, no de que hubiera aviones, lo que hubiera globos manejables, ¿no? Dirigibles. Sí. Y se puede aplicar al día de hoy. Y se puede aplicar a cualquier confrontación que haya. Una confrontación de dos personas, una confrontación de dos grupos, dos barras de fútbol. ¿Sí? Un problema que es sociológico, pero también es filosófico. Mira, te voy a decir. A ver. Son las paradojas. Las paradojas son razonamientos que en algún punto tienen una falla que nadie puede ver y bueno, pero parecen genuinos, vos los empezás a mirar y no parece tener un error, pero lo tiene. La más famosa, la de Aquiles y la tortuga. Sí. Nosotros estamos separados más o menos por 1,5 metros por una mesa. Yo te digo, es imposible que yo llegue hasta ti. Porque voy a tener que atravesar la mitad del camino, después la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda, y así infinitamente, y yo no voy a poder llegar hasta donde estás tú. Sí. ¿Está? Parece razonable, pero la realidad es que puedo llegar. Sí. Pues bueno, ¿dónde está el error de ese razonamiento? Eso es una paradoja. Y hay una paradoja. Porque uno usa la paradoja como permanentemente. ¡Oh! ¡Qué paradoja! ¡Qué paradójico! Claro, generalmente se refiere a una contradicción. ¿Tá? Porque se le dice al efecto paradojal a un efecto contradictorio. Pero las paradojas son razonamientos un poco más complejos. Y hay uno que se llama la paradoja del montón, la paradoja Sorites, que yo la encuentro fascinante, porque suponete esto, tenés garbanzos o piedritas. Empezás a poner una sobre la mesa, 2, 3. En el número X, que podrá ser 27, 32 o 115, vos tenés un montoncito de garbanzos que apareció en determinado momento. Pero vos empezás a sacar 1, 2, 3 y el montón no desaparece. Sigue habiendo un montón de garbanzos. ¿Está? Entonces tú me dirás, bueno, está perfecto, la filosofía de los garbanzos. Yo no, tiene algunas ramificaciones interesantísimas. La paradoja Sorites no tiene resolución fácil porque es un tema que tiene que ver con la gestalt de la persona que está mirando. Pero mira esto. Los barra bravas de fútbol. Sí. ¿Y esos hinchas? De Nacional. Bien ahí. Vamos. Los barra bravas de cualquier cuadro, el que sea, Peñarol. Entonces vos tenés un hincha barra brava de Peñarol, de Nacional, de Boca, que son los peores del continente. No, está claro que la 12 es la barra más compleja del continente. Pero tenés uno, y es una persona normal, que tendrá una camiseta, que gritará, vamos arriba a mi cuadro, lo que sea, pero es una persona normal. Sí. Pones 2, 3, 4, 5. En algún momento, el número 15, 27 o 35, se forma la barra brava y empiezan a comportarse como una turba. ¿Sí? A destruir cosas, a agredir a la gente, a hacer cantos agresivos, dar vuelta a autos, lo que sea. Pero nuevamente, vos sacás uno y la barra sigue, sacás 2 y la barra sigue. Se conformó el tema Sorites, pero con un tema bastante más complejo que el montoncito de garbanzos. Sí. Porque ahí aparece una entidad colectiva de un orden superior, porque el tema es que los seres humanos lo que tenemos es la capacidad de relacionarnos unos entre otros y formar grupos y asociaciones, que después no desaparece fácil. Y ese es el problema que hay hoy. Las barras bravas no desaparecen porque dejaron que aparecieran, porque no valoraron el peligro que eran en el momento inicial cuando se podían haber cortado. Que también es el diario del lunes, digo, había que ver en aquel momento la relación de medios disponibles, de un montón de cosas. Claro. Y de última, si no le servía al poder de turno para distraer a la sociedad y que pensara en otra cosa.
Eso podía haber sido también. Por supuesto, por supuesto. Y digo el poder de turno, no solamente el poder del país, sino el que estaba manejando sus propios clubes. Entonces, bueno, todo eso, pensar, cuestionarse, no se me hubiese ocurrido ir por ese lado. Es filosofía. Impresionante, impresionante. ¿Sabes qué filosofía también? ¿Qué? La vida de los productores. Que yo no sé si eso ya se levantarán haciendo así, para allá, redondeando. Tala. Yo quiero saber si a las mujeres le hacen, redondeame acá, ¿no? O ella, redondeame. Eso te lo digo yo, no se animan. No se animan, claro. Nos vamos a la pausa. ¿Qué música te gusta, Bernardo? Me gusta el rock, sobre todo el rock argentino de hasta el 2000 más o menos. Me encanta, y el pop inglés me gusta mucho también. La filosofía de la música, otra cuestión. Sí, pero ahí me abro, porque tengo un problema, es que yo soy muy poco afinado. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando entonces con Bernardo, con esta columna que inauguramos hoy sobre filosofía. Es la vida misma, es lo que me gusta a mí. Es como que abarca todo. Ustedes ya entendieron. Pausa y ya volvemos. I miss the sunshine in your eyes. Who said cowboy? Los Vándalos Chinos, que el próximo 25 de marzo se van a estar presentando en la sala del museo. Bueno, hay filosofía por doquier, ¿no? Sí, filosofía barata y zapatos de goma, decía el gran Charlie García. Dice, por supuesto. Canta, sí, todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos, ¿no? Bueno, yo te hablaba del Día de la Mujer, semana, mes, no importa. Ayer ¿fuiste alguna vez a alguna marcha? No, adscribo al tema de que ya tenemos demasiado protagonismo los hombres, que mejor no pararse. Voy a la marcha de silencio. Ahí va. Bueno, ayer, por ejemplo, le hicimos una nota a Emanuel Orbiler y decía, yo me llamo silencio porque no me gusta la demagogia, y sí, prefiero los hombres que nos tratan, nos cuidan, nos respetan, pero no se andan manifestando el 8M. Es haciendo... que sería lo contrario de lo que se trata de hacer, o sea, es como abusar de los privilegios. Si hubiera una marcha por el orgullo afro, tampoco iría. Bueno, de hecho, está tan lleno de caretas, ¿no? Ayer me enteré de un caso muy jodido que le pasó a una chica, ¿no? Ayer? No ayer, pero vio a su abusador en la marcha, ¿no? Qué cinismo, ¿no? Qué cinismo, qué pasa con esos pensamientos, justamente, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Lo que pasa es que los sociópatas no tienen la misma sujeción a la regla de convivencia que tenemos nosotros. Ellos no sienten empatía por el dolor ajeno, no pueden, de hecho algunos no sienten emociones, no pueden contactar con las emociones de los demás. Entonces, el tipo no considera en realidad que haya hecho algo mal. Nietzsche decía que es imposible que un criminal se arrepienta, porque el criminal lo que hizo fue cumplir su deseo, y de eso no se arrepiente nadie, salvo los que nuestro deseo es comer la séptima empanada, que después nos arrepentimos. Claro, te iba a decir, ningún deseo uno después se arrepiente. Sí, Nietzsche lo decía en el sentido de que de lo único que se arrepiente un criminal, porque estamos hablando de un deseo de algo prohibido, o sea, robar, agredir a otro, etcétera, que de lo único que se arrepienten es de haberse dejado atrapar. Entonces se arrepiente, por ejemplo, el mentiroso se arrepiente de que lo descubran, no de haber mentido. De hecho, por ejemplo, el mentiroso es un buen ejemplo. El mentiroso seguramente tiene una buena justificación interna para haber mentido, evitar un conflicto, que no lo descubrieran en algo, y eso valida la mentira. Pero cuando vos descubrís al mentiroso, cuando descubrís ese bluff, entonces siempre toma una postura defensiva, siempre se pone malo, porque se enoja de que no descubrieron. Y Nietzsche decía eso. Entonces, si esa persona fuera encontrada culpable de ese abuso, se arrepentiría de haber dejado huellas, pero no de haber abusado. Porque las personas normales no hacen esas cosas. O sea, cuando alguien hace eso es porque algo no anda bien. ¿Y qué es ser normal? Bueno, lo dije en un sentido coloquial. No, pero ya que
la nombraste. En un sentido. Levantaste el centro. Claro, sí, por supuesto. En un sentido científico normal es lo que está dentro de un, según el caso, 75 o 95% de toda la población. Cuando uno comparte un rasgo, por ejemplo, mi altura es normal, está dentro de los parámetros. Mi peso no es normal, está por encima. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vendría a ser coloquialmente normal. Pero no hay que confundir normal con promedio, porque el ser humano promedio tiene un testículo, un ovario y un ojo de cada color, porque quiere decir que hay que sumar a toda la población y vivir entre dos. Y como hay más o menos mitad mujeres que hombres, el ser humano promedio tendría características de los dos. Entonces promedio, como decía mi hermano que es ingeniero una vez, en los promedios hago en los enanos. ¿Está? Porque siempre quedan por abajo y no los describen los promedios. Otro filósofo contemporáneo, claramente. Entonces el tema es que, simplificando muchísimo lo que estamos diciendo, porque el abuso es una cosa grave, generalmente el que abusa se siente habilitado para hacerlo por alguna razón. Por eso la gran mayoría de los abusadores son parientes o personas de una apariencia normal. No son Aníbal Lecter la mayoría de los abusadores, son personas que sorprenden. Yo voy a ponerme el gorro de crítico teatral ahora, que también es algo que hago, y ahí sí profesionalmente de cobro, sí, en la revista Dossier. Hay una obra que va a volver que se llama Muñecas de piel, sí, de Marinela Morena, que es una ficcionalización de lo ocurrido en la Operación Océano. Y ahí queda bien claro cómo un ser humano normal, una persona entre comillas, porque digo esto con todo desprecio, de bien, puede hacer esas cosas. En este caso hablamos de tener sexo con menores por dinero. No es exactamente una violación, pero es abuso. Es abuso, es estupro, muchas cosas, pero como ellos se agarran de que como fue consensuado el cambio económico, y bueno, ahí lo ves, porque Álvaro Manugón, Sofía Lara y Mané Pérez son actores increíbles, ves toda la crudeza, pero sobre todo ves que si no te lo denuncian, de afuera no te das cuenta nunca. Si la víctima no puede hablar y esa cosa miserable que se dice, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué no denuncian? Y bueno, hay que vencer las barreras del miedo. O sea, ahora, en estos casos, ¿no? Porque el miedo, sin lugar a dudas, cuando es algo no consensuado, pero en estos casos, es como que todo el mundo termina mirando peor a las chicas. Bueno, ese es el machismo, ¿no? Pero el tema es que esas chicas, bueno, pero ellas lo habilitaron. Pero chicas, tiene 17, es casi lo mismo que 18. Bueno, hay un parlamento de esa obra, Muñecas de piel, a la que insisto que hay que ir a ver, en la que dicen, bueno, yo me acuesto con una chica que a las 12 de la noche cumplió 18. Ayer era ilegal y hoy es legal. Bueno, en algún punto hay que poner el límite de la ley. Sí. Inmoral fue las dos veces. Sí. O sea, desde un punto de vista reprochable y abyecto, lo fue siempre. ¿Sí? Porque sobre todo esas chicas, la verdadera agresión que sufrieron, la sufrieron antes para creer que podían hacer eso. Porque ellas, al menos cuando se exponen en esas páginas web tipo Sugar Daddy y eso, no sienten que se están haciendo explotar, sienten que van a conseguir un celular, ropa, dinero. Entonces lo que se encuentran después es un ser humano adulto mucho más desarrollado y manipulador que las hace sufrir y que les hace daño. Pero eso es, ¿qué pasó con la familia de esa chiquilina que no fue capaz de darle contención? Y no son chicas pobres, son chicas de clase media acomodada. Son familias que perfectamente podían darles contenido, pero que los padres están mirando Twitter. O algo, o sea, en algún punto esas chicas fueron desprotegidas. No quiero darme mérito de nada, estoy simplemente comentando lo que vi en la obra Muñecas de piel. ¿Cuándo está de nuevo? Vuelven en abril o en mayo, no me acuerdo, porque están arreglando el tema de la sala y porque la actriz Mané Pérez hace primero otra obra que se llama Ella sobre ella, sobre Carlota Ferreira, excelente también, pero que no es el tema de lo que estábamos hablando. No, bueno, pero todo va. Entonces, Muñecas de piel, después nos decís bien cuándo es. Sí. Agenden, chicos, para traer a los actores. Morena. Sí. Me encanta. Bueno, creo que nos quedó claro, ¿no? Que tenemos más para hablar. Que tenemos mucho más para hablar y que tenemos que ir a la nota con Eruca Sativa, esta banda que se va a estar presentando acá en... me tengo que, porque viste que empiezan a redondear. Ver, te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene para hablar de esto y mucho más.
Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra. 100% negra.